Hola, hoy empezamos con el primer episodio de este podcast, el cual espero que tenga muchísimo éxito. Tenemos una persona a la cual yo admiro y respeto mucho. Me da muchísimo gusto tenerlo aquí y poder conversar con él para saber su historia, para saber de dónde viene, cómo ha hecho lo que ha logrado, cómo se ha posicionado el día de hoy como uno de los mejores directores de un grupo educativo tan grande como lo es Colegio Nacional de Matemáticas. Amigo, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Hola Rafa, muy bien, muchas gracias por la invitación aquí, muy contento de estar aquí contigo. Gracias, Jordan. Jordan es ingeniero mecánico de la mejor universidad que yo considero de este país y que lo considera muchas personas, que es la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuéntanos, Jordan, ¿cómo fue tu proceso empezando desde secundaria? ¿De qué secundaria vienes? ¿Hacia qué materias te inclinabas? ¿Qué materias no te gustaban? ¿Nos puedes platicar, por favor? Claro que sí, Rafa. Bueno, pues es bien curioso porque justo yo estudié en una secundaria, tuve el cambio de escuela privada a escuela pública. Okay. Eso fue algo complicado y algo difícil en mi vida porque, pues la verdad es que estando en el ambiente en una escuela privada, iba en una escuela privada muy pequeña que se llamaba Colegio Ameyali. Okay. Un ambiente muy familiar, una escuela chiquita, bien bonito, todo, ¿no? ¿En qué grado fue eso, perdón? Toda mi escuela, desde de kinder, okay, primaria, hasta empezando secundaria, estuve en esa escuela. Entonces también, pues la gente con la que creces ahí, pues es la misma, ¿no? Porque son chicos pues que se quedan ahí. Claro, y creas un círculo, ¿no? Afectivo de... Exacto, uno que otro entra, sale, porque se cambia del país, demás. Claro. Lamentablemente, pues la situación económica en casa, pues empezó a complicar, ¿no? Y pues me tuvieron que cambiar de escuela, ¿no? En ese momento, pues tú no puedes tomar... Claro. Decisiones, ¿no? Simplemente ¿Quién toma las decisiones? ¿Tu papá? Tienes que acatar. Sí, la familia, mamá, papá. ¿O los dos? Los dos, ¿no? Pero ¿quién aportaba económicamente? ¿Tu papá? Los dos. Ah, los dos. Súper. Ok. Mi papá, el sostén más fuerte, ¿no? Pero mi mamá también ¿a qué se dedicaba generaba, tu papá? ¿no? Mi papá fue empleado federal durante muchos años. Trabajó gran parte de su vida en sector salud. Okay. En el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino. Ahí estuvo trabajando él durante muchos años. Se jubiló y todo. Padrísimo. ¿Él qué estudió? Él hasta bachillerato. Ok. ¿No? Hasta bachillerato. Él ya no se desarrolló en esa parte profesional, que es algo que también ha cambiado mucho, ¿no? Porque antes pues no había tantos profesionistas como los hay ahora, ¿no? O sea, también la situación era muy distinta porque antes pues te tenías que poner a chambear y ya ahí te quedabas, ¿no? Y sobre todo el hombre antes, ¿no? Era como, y ¿sabes también, qué? Hay que aportar. La verdad es que también los sueldos, pues antes, ¿no? De las instituciones públicas, pues te permitían tener una vida, ¿no? O sea, yo hoy en día lo veo, ¿no? O sea, mi papá con un sueldo de institución pública, pues somos 4 hermanos en total, ¿no? O sea, 4 hermanos. O sea, y digo, ahorita yo lo veo y digo, órale, ¿no? O sea, ¿todos estudiaron tus hermanos? Un departamento, o sea, entonces, pues la verdad es que pues no fue una vida sencilla, ¿no? Pero también no tuve como carencias, ¿no? O sea, así como algunos otros casos, ¿no? O sea, aportó lo que tenía que aportar, cumplió. Sí, cumplió. ¿No? Okay. Entonces, que es algo bien curioso que a lo mejor ahorita podemos ahí platicar cómo ha ido cambiando, ¿no? Esa parte de los ingresos, ¿no? Y sobre todo de la inflación, ¿no? O sea, porque hoy en día, pues, la inflación está altísima, entonces también un sueldo, pues, ya no... Y sobre todo alcanza, para 4 hijos, amigo. ¿Quién tiene 4 hijos el día de hoy? Sí, justo. Está complicado. Lo que te preguntaba es, ¿tus 4 hermanos terminaron carrera? No. ¿Estudiaron? No. Okay. Yo soy el único que terminó. O sea, como que... Wow. Pues, o sea, yo lo veo también así, ¿no? O sea, como... o sea, la verdad es que mis hermanos trabajan y hacen un montón de cosas, ¿no? Me llevan muchos años. O sea, yo soy el más chico por... O sea, mi hermana, la más grande, me lleva 17 años. Después la que sigue 16, y el otro 10 años. Entonces, la verdad es que la brecha también es grande. generacional es grande, ¿no? Sí.
Entonces, mis 2 hermanas, que son las más grandes, pues ellas hasta el nivel bachillerato, ¿no? Hasta ahí decidieron. También, pues, la vida y las responsabilidades, pues, las llevaron a empezar a trabajar. O sea, que en la parte profesional eres el que más lejos ha llegado. Así es. Y mi hermano, el que sigue, él estudió ingeniería, ¿no? Lamentablemente no se tituló, le hizo falta muy, muy poco, pero también las responsabilidades de chambear y demás. Sí. Es una persona sumamente inteligente en el área de tecnologías, pero no se tituló por las responsabilidades, ¿no? La familia y Ese demás, es otro ¿no? tema, que hay gente muy brillante en la sociedad que no tiene el título, pero hay gente que sí tiene puestos altos, pero hay gente que está detrás del puesto alto de alguien que hace toda la chamba y el que se lleva el crédito es la persona que sí se tituló. Desgraciadamente hay como un pequeño espacio de, híjole, te faltó ese cachito por el cual ya no pudiste dar el siguiente paso que tú sí lo diste. Que de hecho es parte de lo que quería platicar contigo el día de hoy, de cómo llegaste hasta esa parte, la cual yo admiro mucho, que seas ingeniero de la UNAM. Es increíble y que aparte estudiaste en una de las mejores prepas que hay a nivel nacional, porque egresaste del CCH Sur. Sí, justo. Entonces te comento, o sea, Sí. estaba en la secundaria, ¿no? Entonces hubo ese cambio a una secundaria pública. Sí. Justo está aquí atrás de donde estamos ahorita grabando. Ok. Estamos de la del Valle. Estudié en la secundaria técnica número 14, que dentro de las secundarias técnicas es la mejor, claro, ¿no? La verdad es que sí está muy bien rankeada. Pero para mí fue muy difícil, más que por o sea, sí el nivel y demás, pero la convivencia para mí fue bien complicada, ¿no? Porque, pues o sea, te pega el ego, ¿no? Del cambio de escuela, ¿no? Claro. O sea, yo estaba en un salón con 20 alumnos, ¿no? Y después me mandan a un salón con 45. Y no conoces a nadie. No conozco a nadie, ¿no? Soy el nuevo, pues al final lo platico muy curioso porque en la otra escuela pues no tenías que estarte cuidando tus cosas, ¿no? O sea, claro, tú entrabas es una realidad. Tu mochila y de repente una broma o algo, ¿no? Sí. Pero en la escuela pública, o sea, tenías que cuidarte hasta... O sea, hasta para ir al baño tenías que... ¿En serio? que cuidar tus cosas porque, pues, entre tantos y demás, pues sí. Entonces, para mí fue un poco complicado ese cambio. ¿Qué fue lo más complicado, amigo, del cambio? Esa que tú parte digas, ¿sabes qué? A mí, o una situación que te haya pasado que digas, no, pues no sé, me querían pegar o X o Y o Z. No, la convivencia, o sea, sí fue muy distinta. O sea, en el otro era un ambiente muy familiar y muy... Claro. O sea, pues eran mis amigos de toda la vida, exactamente, ¿no? ya era más familia que amistad, entonces, ¿no? Por ejemplo, los viernes, pues siempre íbamos a casa de alguno, ¿no? O sea, íbamos a casa de tal, y jugábamos y, o sea, nos conocíamos todos, las mamás, o sea, era un ambiente bien bonito que no había en la otra escuela, ¿no? Entonces, para mí ¿En qué año te cambiaste? Fue difícil. En el primer año de secundaria, ok, ahí fue donde hice el switch. O sea, la secundaria empezaste en la técnica 14 de ceros. Empecé la primera parte en el otro colegio y ya fue... A mitad, por decir algo. Te cambiaste para acá. A la otra secundaria. ¿Y en la parte académica, Jordan? La parte académica, la verdad es que, o sea, el nivel que yo llevaba de la escuela privada sí era más alto. O sea, yo lo notaba porque no me tenía que esforzar mucho. Entonces, también eso me afectó un poco porque me volví muy flojo en la secundaria, ¿no? Porque me di cuenta que, pues, yo ya sabía las cosas, ¿no? Entonces, pues, no ponía atención, faltaba mucho, no me requería un esfuerzo, porque ya tenía yo cierto nivel que sí, la otra escuela me dejaban un montón de tareas, un montón de trabajos y pues estás bien vigilado porque era una escuela muy pequeña, ¿no? Okay. Entonces entro acá y justo una muy buena escuela, o sea, sí, pero lamentablemente el nivel que traía la generación pues me llevaba a que yo no me tenía que esforzar tanto, ¿no? Entonces también eso bajó mis calificaciones, porque aunque yo podía, o sea, tenía el nivel de los exámenes y demás, al no entregar trabajos, al faltar, al no tener el cuaderno lleno. Sí, no había la motivación las de firmas y demás. Entonces, no pude destacar como un alumno de excelencia, ¿no? Pero pues ahí iba, ¿no? O sea, como surfeando, ¿no? O sea, donde me llevara la marea, ¿no? Entonces, pues terminé todas mis materias. La verdad es que
Pues por todas las materias, de todas las materias me gustaba algo, pero todavía no definía muy bien qué era lo que me encantaba, ¿no? O sea, hacia dónde me iba a inclinar. Entonces, fue que ahí ya terminó la secundaria en la técnica 14. Perdón, antes de que terminaras, tu proceso de tercero de secundaria, dices que no sabías hacia dónde te estabas inclinando. ¿No habías pensado todavía en prepa en segundo de secundaria o en tercero de secundaria? No, no era algo. No tenías ni idea. No lo tenía en mente. No, Okay. no, No te decían tus papás, no te decían amigos. Yo creo que lo único que no quería era irme al Politécnico. ¿Por qué? Porque mi hermano estudió en una vocacional y en la superior del Politécnico también. Y veía cómo sufría con sus tareas, con sus trabajos. Y, o sea, lo veía que la pasaba mal, ¿no? Entonces, lo único que yo sabía es que no quería ir a una vocacional ni al O sea, el poli descartado. Sí, yo dije no. Pero no tenías un plan de, oye, quiero una prepa de la UNAM o un CCH o nada. Como que apenas empezaba como ahí medio a investigar. La verdad es que también mi núcleo de amigos no iban a esas escuelas, ¿no? Entonces no estaban en mi radar, ¿no? O sea, mientras que mis amigos de las escuelas, de la escuela privada, pues estaban pensando en otro tipo de escuela, la Salle, claro, el Prepatec, demás. Uh-huh. Entonces, aunque algunos sí se iban a algunas otras escuelas, no estaban en ese momento dentro de mi radar. Okay. ¿No? ¿Cuál fue tu primer acercamiento a querer un CCH o cómo fue tu proceso? Porque era Comipems en ese entonces, Era, ¿no? Comipems. Lo que hoy llamamos Ecoems. Ajá. ¿Cómo fue tu proceso? ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo empezaste a prepararte? ¿Qué pasó ahí? Pues ahí la escuela jugó un rol, porque me acuerdo que... Ya tiene un montón de años, pero me acuerdo que pues nos dieron un tipo folleto, un díptico, un tríptico, y ahí venían como las escuelas. Y entonces ya es donde como pero que... Pero era por parte de la escuela por esa parte de la escuela, ¿no? Okay. Y entonces ahí como que empezaron a despertar como... ¿En qué año fue eso? En tercero. Tercero, ok. Justo a los terceros de secundaria como que era esa parte de orientarlos de qué seguía en su vida académica. Entonces, pues ya empecé a investigar un poco, ¿no? Vi cuáles eran las mejores opciones que tenía en ese momento. ¿Cómo determinaste cuál era tu mejor opción para ti de prepa? Ok, ahí creo que tomé una mala decisión porque conocí un amigo en otro lado, ¿no? Un gran amigo de vida. Okay. Y él estudiaba en el CCH, más grande que yo por 2 años. Okay. Él estudiaba en el CCH. Entonces, ¿Sur? En el CCH Sur. Entonces, pues me platicaba que estaba padrísimo y demás. Entonces, mi decisión la dejé ir completamente por él. Por eso, ¿no? Aunque me quedaba súper lejos de donde yo vivía, ¿no? Pero, o sea... Pues como que uno busca como seguir a alguien, ¿no? O sea, como... Claro, sí. O sea, sobre todo a esa edad. Llegar y que ya alguien te conozca, pues es como... Pues ya sus amigos, o sea, eran mis amigos, entonces no iba a estar solo en mi primer año, ¿no? Entonces, malamente así tomé la decisión. Aunque hoy en día justo una recomendación que siempre les doy a los alumnos es que no hagan eso, ¿no? O sea, que no se dejen ir porque el novio sabe ir a una escuela o el amigo, demás, ¿no? Pero al final, pues creo que fue una muy buena decisión porque el sistema del CCH me encantó, ¿no? O sea, te digo, entonces en tercera de secundaria hago el proceso de Comipems. No estudié porque por burro, ¿no? O sea, por flojo, más bien. Sí, venías de este proceso de que no estabas echándole ganas. Que requería un apoyo. Pero en casa no existía la alternativa de pagarme un curso para entrar. No, y sobre todo de que dices que venían de una decadencia económica, ¿no? En ese entonces, ¿qué fue lo que hice? A un par de meses antes, a una vecina le pedí, que era más grande que yo, sabía que había tomado un curso justo en CONAMAT, curioso, porque ahí fue mi primer acercamiento con CONAMAT. Le dije, oye, ¿tienes los libros con los que estudiaste, demás? Sí, ella ya estaba en una prepa. Creo que se quedó en prepa 6. Ya iba por su segundo año. Y me regaló los libros, ¿no? Que ella utilizó en el curso. Y entonces
algo que me dejó mucho la escuela privada en la que estuve, pues fue la parte de poder estudiar solo, ¿no? O sea, de tener esa parte de autodidacta. Entonces me puse como 2 meses antes con la guía a subrayarla, leerla y demás, y me aventé al examen así. ¿Esa guía te la regaló tu vecina? Me la regaló. Tal cual. Y ya tenía cosas contestadas, ¿no? Okay. Pero justo yo dije, a ver, me encerré, o sea, como que dije, o sea, si ya aflojé toda la secundaria, o sea, necesito este mes y cachito, 2 meses, ponerme en serio a porque querías SH. Eso es algo que yo quiero comentar también de... A lo largo de nuestra vida somos influenciables, pero en la adolescencia, justo en este lapso, somos más influenciables. O sea, tuviste la suerte que llegó una persona que te dio una buena influencia con CCH, independientemente de que te quedara lejos. Al final del día fue una buena influencia, tú lo acabas de decir. Sí, sí, sí. Fue una gran decisión. Pero hay personas, pudo haber llegado, no sé, alguien que te dijera, oye, no estudies. O oye, te voy a invitar a trabajar o no sé. Sí, sí, sí. Infinitas posibilidades. Justo este amigo, o sea, en ese momento yo iba a un culto ahí religioso y ahí lo conocí, entonces, o sea, fue una gran amistad que yo creé y pues sí, pues me encaminó a estudiar, ¿no? O sea, al bien, ¿no? Entonces eso fue una buena decisión. Entonces te digo, hice el examen, ¿no? En ese momento. Algo que también es bien curioso es que tan me influencié por él que solamente tenía 20 lugares para poner opciones. Okay. Mi mamá siempre me dio completa libertad. O sea, mi mamá en el tema escolar me dijo, si quieres estudiar, está bien. Si no quieres estudiar, está bien. Es tu futuro y es tu vida. Entonces tú decide qué es lo que quieres hacer, ¿no? Mi mamá nunca me presionó a tienes que estudiar o tienes que hacer las tareas, ¿no? Me dio completa libertad. Okay. Entonces, pues en un momento yo entendí pues que pues era para mí, ¿no? Lo que estaba yo creando. Y sí, justo no tenías la presión de qué van a decir, o sea... Sí. Quiero hacerte una pregunta, Jordan. ¿Quién hizo más influencia en tu vida en ese lapso de tu vida? ¿Tu mamá o tu papá? Los dos en cierta parte, pero también jugaron un rol muy bien importante mis hermanos. Ok. O sea, mis hermanos, pues al ser hermanos que me llevaban tantos años, sí, pues también son una figura pues de autoridad, ¿no? De tener que seguirlos, de que también se hicieron cargo de mí, porque pues ya me llevaban bastantes años. No es lo mismo cuando te llevas 1 o 2 años con tu hermano, ¿no? Ya, pues mi hermano ya, mientras yo tenía 15 años, él tenía 25, ¿no? Entonces ya era un adulto, ¿no? Ya sus cosas eran distintas. Entonces, influenciaron todos, ¿no? Okay. Mi gran influencia, y lo admiro muchísimo, mi hermano, o sea, ingeniero, también por eso esa parte de que me empezó a... ¿Cómo se llama tu hermano? Alan, okay. Empezó a generarme pues ese gusanito en la ingeniería, ¿no? Porque él empezó a estudiar ingeniería en telecomunicaciones en el Politécnico. ¿Es el que dices que veía sufrir? Sí. A pesar de que lo veía sufrir, decías... Lo veía sufrir... Lo admirabas, por decirlo así. Sí, porque muy inteligente, ¿no? Y entonces ese gusanito de la ingeniería, pues él me lo sembró. Ok. ¿No? Esa parte. Ok. Entonces hice el examen de Comipems y estudiando yo solito y demás. Te digo, nada más puse una sola opción. O sea, el día que fui a entregar mis documentos... ¿Era todo o nada? El día que fui a entregar mis documentos, la señora me dijo, no, pero todos iban con sus mamás y demás, y yo iba solo porque... Okay. ¿Cuántos años tenías? También es algo que 15 años, 14, 15 años, que es cuando estás en tercero de secundaria. La verdad es que todos iban acompañados, pero te digo, yo ya en ese momento me movía solo, o sea, completa libertad, ¿no? Okay. Entonces... ¿Te movías solo en transporte de tu casa? ¿Todo solo? Todo. Wow. Que hoy en día ya un chico de 14, 15 años ya nos lo dejan solo, ¿no? O sea, no, también raro. Ha cambiado mucho esa parte de la ciudad, ¿no? Sí, por tanta violencia y tantas cosas que tenemos en nuestro país. Yo lo veo con mis sobrinos, ¿no? Que, o sea, yo ya desde primaria, secundaria salía a la calle, a la tienda. Mi hijo tiene 13 años y lo máximo que ha ido solo es cruzar la calle. Sí. Y tiene 13 años, pero es mi miedo de... Sí, ha cambiado mucho sí, esa parte
de todo lo que está pasando y ha pasado. Entonces, estaba en el registro y la señora del registro me decía, no, pero pon más opciones, ¿no? O sea, yo le dije, no, o sea, yo leí y puedo poner las que yo quiera, ¿no? Y no me tengo que dejar influenciar por nada. Porque aparte leía mucho, entonces me aventé todo el instructivo, ¿no? Y justo ahí especificaba que... O sea, ¿eras lector? Sí. Okay. Y me lo generó. Eso es muy importante mencionarlo porque también marca una diferencia de que dices, no estudié, sí, pero soy lector, venía a una escuela privada donde tenía un nivel alto, se me facilitaban las materias. No eres la media. No es el estudiante promedio mexicano. Sí. El estudiante promedio mexicano no lee. No se le facilitan todas las materias y por ende no tienes una ventaja competitiva, porque eso son ventajas competitivas. Al final del día querías competir por un lugar donde tú dijiste, ¿sabes qué? Voy por todo o nada, que fuese SH tu única opción. Y yo creo que esas habilidades, Rafa, se generan justo a nivel primaria. O sea, que es cuando se generan los hábitos. Sí, claro. Y esa parte, o sea, que justo ahorita yo lo estoy viendo con mis hijos, ¿no? O sea, que esa primer parte de su vida es bien importante porque es donde adquieren esos hábitos y esa curiosidad y los puedes encaminar. Afortunadamente, la escuela donde me desenvolví, pues me exigía, ¿no? O sea, me acuerdo que hacíamos... Había algo bien curioso que era... cálculo mental, le llamaba, que eran como un cuadrito que un día a la semana, no recuerdo qué día, pero un día a la semana, creo que una o 2 horas, la dedicábamos a hacer cálculo mental. Entonces nos ponían a hacer operaciones sin escribir, o sea, sin lápiz. O sea, era como que fueras generando las operaciones. Iban aumentando el grado de dificultad, obviamente, según el grado que iban los alumnos, pero toda la escuela hacía cálculo mental a cierta hora, cierto día, ¿no? Entonces, no, pues estimula. Eso yo creo que estimuló muchísimo la parte de la escritura. Hoy lo veo, o sea, el saber escribir en los 2 tipos de letra, ¿no? Que también es... O sea, ¿escribes normal y cursiva? Sí, entonces me acuerdo que me ponían a hacer un montón de libretas, ¿no? Ajá. Y entonces... Y hoy lo veo con mucha gente que no hizo esa parte, ¿no? O sea, que a lo mejor sus escuelas no les exigieron así. Y entonces, sí era un tanto exigente, primero, pero hoy digo, valió la pena. Fíjate, ¿no? También hay una gran diferencia. Yo, por ejemplo, vengo de provincia. Hablar de ese nivel de, oye, cálculo mental, 2 tipos de letras, me imagino que llevas otro idioma. Sí. En mi escuela, cuando yo salía de la primaria, yo sabía sumar, restar y medio leer. Primaria. Y terminé la primaria con 8.5. No creas que era el burro del salón. Ya en la secundaria, que es donde tuve yo contacto con CONAMAT, ya empecé a cambiar un poquito la parte de matemáticas, porque en las otras materias, nada. A diferencia de la ciudad, yo sé que era privada y que en público cambia, pero pues es un nivel alto para mí. Que yo lo veía de provincia cuando... Y escuchar esto digo, wow, eso es un acceso muy grande a la educación que te abre otro tipo de puertas, como en tu caso. Sí. Sí, la verdad es que sí me ayudó mucho a generar esos hábitos. Y también la parte del cambio de escuela me ayudó a madurar también otras cosas que requería madurar en mi vida. O sea, hoy en día lo veo y digo, como fue perfecto. Si hubieras estado en la escuela privada... ¿Te hubieras aventurado a moverte tú solo, a animarte a hacer las cosas solo? O sea, quizás sí, pero no hubiera generado otras habilidades que me hizo generar el estar en la otra escuela. O sea, lo digo, como fue perfecto. O sea, adquirí lo mejor de los 2 mundos, ¿no? Y eso también es bien valioso porque cuando ya te enfrentas a la vida real... Exacto. ¿No? O sea, tienes que saber también moverte, tienes que saber tener habilidades, ¿no? Sí, porque estabas en una burbuja, y ¿no? darte cuenta que también, o sea, tienes que estar, como dirían, al tiro, ¿no? O sea, con todo, ¿no? Entonces, adquirí lo mejor de las dos cosas. Y entonces pusiste una opción. Solo una nada opción. Más. Nada más. Que fue CCH Sur. Fue CCH Sur. No pensaste distancias, no pensaste en calidad, no pensaste en nada. Voy a aventar por todo. Y también fue una parte como de necear, ¿no? O sea, como de esa soberbia, ¿no? De, no, pues... me voy a aventar, pero hoy en día digo, corrí un riesgo de perder un año, ¿no? O sea, porque aparte no tomé un curso, ¿no? Entonces, claro.
me arriesgué demasiado, pero pues al final me salió, ¿no? Sí, qué bueno. Y qué bueno que te funcionó. Exacto. Ahora, hiciste tu examen. ¿Cómo Hice te mi fue tu examen. examen? ¿Cómo lo sentiste? ¿Qué pasó ahí? Hice mi examen, me acuerdo que me tocó en la Roma, ¿no? Hice mi examen, salí y lo sentí bien, o sea dije, Fácil. muchas de estas cosas pues yo ya las había visto desde la primaria, o sea, Okay. y la guía de CONAMAT que me prestaron, pues también me ayudó a refrescar muchas cosas, muchas preguntas las vi igualitas, ¿no? Okay. Entonces dije, órale, pues esto lo acabo de leer y empecé a fluir en el examen. Me acuerdo que terminé como con, ¿qué será? Lo hice en 2 horas, terminé con 1 hora como de anticipación. Okay. Y me puse a... ¿Qué fue lo más difícil para ti de ese examen? A revisarlo. Distraerme. Soy sumamente disperso, entonces el haber tantas personas en el aula, el ver que están revisando si está copiando, si no, o sea, no me dejaba como mantener mi foco en el examen. O sea, yo soy muy bueno concentrándome, pero necesito tener audífonos, ¿no? O sea, como encerrarme. Eso y ya. Porque si no, o sea, yo ya me volteo, ya estoy viendo otra cosa. Entonces, en el examen me acuerdo que entró otro participante, un chico que estaba haciendo el examen. Sí. Y se le rompió la silla, ¿no? Entonces ya te imaginabas, todos empezaron a reír y demás. Claro. Entonces, pues eso te distrae, ¿no? Claro. Durante la aplicación, los que llegan tarde, al que ya se le cayó el lápiz, el que quiere pararse al baño. Entonces yo sin quererlo, o sea, estaba en todo, ¿no? O sea, estaba viendo el que ya pidió permiso para ir al baño, ¿no? Y ya en mi mente... todo menos en tu examen. Sí, o sea, ya fue 2 veces al baño, ¿no? O sea, ya okay. Ya hasta les llevaba ahí la cuenta, ¿no? Entonces, yo creo que lo más difícil fue eso, por poder... era el primer concurso que yo realizaba de ese estilo. Okay. Porque no había competido para... Pues no. No, en la parte académica. En esa parte, pues no había... o sea, nunca tuve la necesidad de competir por un lugar. Okay. Entonces, también era algo nuevo para mí. Entonces, yo creo que eso fue lo más complicado. ¿Cómo te fue? ¿Cuál fue tu resultado? ¿Qué decisiones pasaron? Me quedé, no recuerdo con cuántos aciertos. Sí me quedé un poco sobrado. Me acuerdo que tampoco los aciertos eran los que soy hoy en día. Claro. No. O sea, recuerdo que saqué como 90 y algo de aciertos. Alto. 93, 94. Y creo que pedían como 85, 86. O sea, ya te quedaste sobrado por poco. Me quedé sobrado por poco, pero justo es lo que digo. O sea, el riesgo, ¿no? Que me jugué al solo poner una... No, pues así venías viviendo tu vida, riesgo tras riesgo tras riesgo. Y entraste, Jordan, ¿y qué pasó? Porque me comentas que no era algo que tú habías planificado durante tu vida, de que tú dijeras, yo quiero esa prepa. Fue la influencia de alguien, ya entraste, ¿y cómo influenció en tu vida? ¿Qué opinó tu familia, tu entorno? Me apoyó, o sea, al final, o sea, como te dije, mi mamá siempre me dio la libertad, ¿no? Okay. Y su apoyo, ¿no? O sea, la decisión que tomes... está bien y te apoyo en la decisión que tomes, ¿no? Entonces, la verdad es que me apoyaron en todo, ¿no? O sea, al entrar al CCH, entonces... no fue algo como, wow, entraste al CCH. Sí, o sea, padre. Para mi hermano era como... Porque una mentalidad que tienen luego los del Politécnico es que fuchi, ¿no? Los de la UNAM, ¿no? Porque a lo mejor viceversa. No tienen ese rigor o no sufren tanto, ¿no? Entonces, a lo mejor mi hermano pensaba que quería seguir como sus pasos e irme a una vocacional, ¿no? Uh-huh. Pero yo dije, no, o sea, no. Sí, no quiero. O sea, sí lo admirabas, pero no querías la parte del sufrimiento. Entonces, y algo que valoro mucho del CCH, ahí me gustaría platicarte y también a la audiencia. La UNAM tiene 2 sistemas, ¿no? Que es el sistema de Escuela Nacional Preparatoria, que son todas las prepas de la UNAM, y el sistema CCH. Okay. Los planes de estudio son distintos. Muchas personas no saben por qué existen prepas y por qué existen CCH. ¿Por qué no todas se llaman prepas, no? O sea, el plan de estudios del Colegio de Ciencias Humanidades, del CCH, fue creado inicialmente para personas que habían perdido algún año escolar o que ya estaban un poquito más grandes. Sí. Entonces, cambia completamente la dinámica, porque en las prepas es un sistema anual y en el CCH es un sistema semestral.
Entonces cambia mucho. O sea, desde ahí ya te cambia la jugada por completo, ¿no? Porque llevas, o sea, en una prepa llevas 13 materias o 12 materias durante todo el año. Ok. Completito. Y en el CCH llevas 6 materias y después haces switch y llevas otras 6 materias, ¿no? Que una puede ser continuación de la otra o demás. Pero eso cambia mucho porque las clases en el CCH, las materias, tienen una duración de 2 horas. En las prepas la duración es de 50 minutos. Es decir, en una prepa todo es rápido, ¿no? O sea, porque imagínate, tienes 13 profesores te dejan tarea y demás. Sí. Y lo que busca el sistema del CCH es hacer alumnos que se cuestionen y que piensen. Sí. La única materia obligatoria en el último año, o sea, en el último año del CCH tú puedes elegir las materias según el área que te vayas a ir, ¿no? O sea, tienes que elegir, creo que son 3 del área y otras 3 del área contraria, pero la única materia que es obligatorio para todos es filosofía. Entonces, filosofía, pues es justo la ciencia que te hace cuestionarte toda, ¿no? O sea, tu existencia, todo, ¿no? Sí. Entonces, y eso es lo que el plan de estudios del CCH hace, ¿no? O sea, al llevar las materias, al ser duración larga de 2 horas, o sea, sí tienes ese tiempo de cuestionarte durante la clase, ¿no? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y para mí fue algo que me ayudó muchísimo. Otra cosa bien valiosa es que en el CCH hay completa libertad. A diferencia de una prepa, claro, donde sí existe todavía la figura del tutor, creo que se llama. Sí, creo que le llaman tutor, prefecto, tutor. Entonces, todavía el papá puede ir a la escuela y preguntar y las calificaciones y demás. En el CCH... Sistema escolarizado normal. En el CCH no existe la figura de... Es lo más parecido a la universidad posible, el CCH. Sí, hay completa libertad, sí, ¿no? Y esa libertad hace que también sea de las escuelas que hay mayor número de reprobados. Claro. Entonces, es algo... Es bien curioso, ¿no? Porque dices, bueno, pues si tienen libertad, pues debería de ser donde hay más acreditados, pero no. O sea, es donde hay más reprobados. Hay como 6 formas de acreditar una materia. Sí. O sea, si repruebas en el ciclo normal, después hay puede haber extraordinario, puede haber intensivo, puede haber sabatino, puede haber recursamiento. O sea, hay varias formas. Okay. En las prepas no. O sea, en las prepas o te esperas al extraordinario o recursas el siguiente año, y si son más de cierto número de materias, pues entonces repites el año completo, ¿no? Entonces, en el CCH hay completa libertad, que es algo que yo valoro mucho, ¿no? Sí, claro. Y que lo supe... Es que ya venías como con ese sistema. Tu proceso, Jordan, dentro de CCH en la parte académica, ¿cómo fue? ¿Se te hizo difícil? Porque una cosa es entrar y otra cosa, pues, es permanecer. Y como tú lo dices, el índice de reprobados de CCH es enorme. Altísimo. ¿Cómo te fue ahí? Me fue muy bien porque justo también es donde yo decidí, o sea, ya enfocarme bien a la escuela. Okay. O sea, ahí fue donde dije, ya aflojé en la secundaria, o sea, ya necesito ahora sí ponerme en serio, ¿no? Sí. Y entonces tomé una actitud hacia la escuela de hacer todo lo que me pidieran, ¿no? O sea, dije... ¿Cómo fue ese proceso? Porque ese es interesante de, oye, ya eché relajo, ya me desocupé, me quiero ocupar ahora. ¿Qué pasó, Jordan? O sea, ¿qué fue lo que te hizo en la mente decir, ¿sabes qué? Quiero esto. Es que al entrar a una escuela de la UNAM, okay, o sea, ya prácticamente estás pensando, o sea, ya te están bombardeando con la universidad, ¿no? O sea, tú estás entrando a la UNAM, o sea, entonces... Sí. O sea, CCH, pero sí, todo desde afuera empiezas a ver qué dice UNAM, ves los mismos colores que hay en CU y todo. Entonces, o sea, en mi caso, o sea, yo ya empecé a sentir esa responsabilidad por la parte de la universidad, ¿no? Entonces, dije, no quiero estancarme aquí. Sí. Empecé a ver que había personas que llevaban 6, 7 años ahí en el CCH, ¿no? Pues que nada más iban a pasársela bien y echar relajo. La verdad es que como hay completa libertad, pues también es una escuela donde te encuentras de todo, ¿no? O sea, era súper fácil irte hacia el camino de las drogas, ¿no? O sea, de tomar, ¿no? O sea, completa libertad. Cuéntanos un poquito de eso.
al ser una escuela con tanta libertad, porque, como lo comentábamos hace un rato, es una etapa donde somos sumamente influenciables. Hablando de la parte de las adicciones, volverte adicto, la mayoría de las personas que se vuelven adictas en este lapso de sus vidas. Justo. Cuéntanos cómo fue el acercamiento, cómo te alejaste de ello, qué te ayudó a decir, ¿sabes qué? Yo sé que ya estabas enfocado en algo, pero pues eres influenciable al final del día. Sí, no, la verdad es que en ese entonces, o sea, ni siquiera los accesos se controlaban para entrar al CCH, porque cuando intentaban poner torniquetes o algo, los mismos alumnos los quitaban, ¿no? O sea, era tierra de nadie. O sea, en el CCH hay grupos políticos muy fuertes que están chocando todo el tiempo con la dirección y todo, ¿no? Cuando hay paros en la UNAM y demás, siempre el CCH es de las que desencadena todo, ¿no? Porque al ser un volumen grande, Y sumamente influenciables, otra vez. Exacto. Entonces, ahí... entonces, los accesos no eran controlados, ¿no? Entonces, tú veías entrar... Y te ofrecieron, Todo el tiempo, o sea, todo el tiempo. Okay. O sea, era muy fácil encontrar con quién y dentro de la institución. Dentro de la institución. Sí, ¿no? claro. Eso, cualquiera que haya estudiado ahí te lo puede decir. Claro, ¿no? O sea, claro. Aunque en otras escuelas, o sea, las prepas y demás, también existe, pero es más difícil porque los accesos están controlados y demás. Entonces, la verdad es que yo ahí ya decidí refugiarme mucho en estudiar y en el deporte. Okay. O sea, ¿Qué deporte hacías? Me decidí mucho. Ahí estuve en el equipo de básquetbol. Súper. ¿No? Y en otro equipo de condicionamiento físico. ¿Habías hecho deporte en algún punto de tu vida anteriormente? Básquetbol. Eso, ok. Siempre como que estuvo ahí como un hobby, ¿no? El deporte, yo pienso que es el salvavidas de cualquier joven. Sí. A mí, por ejemplo, el deporte me ayuda a muchas cosas hoy, pero a lo largo de mi vida me ha ayudado a mantenerme fijo en metas y alejar cosas malas. ¿Cómo te ayudó el deporte en esta parte de preparatoria? Lo que te comentaba hace un rato es que entraste, pero otra cosa es permanecer y otra cosa es terminar. ¿El deporte influyó en esa parte de que tú estuvieras más envuelto y enfocado? Sí, la verdad es que también hay muchos tiempos muertos, ¿no? Sí, claro. En la escuela. O sea, de repente hay clases libres y es donde empiezas como a... O los chicos empiezan como a pensar qué hacer, ¿no? Claro. Que si ya se van a ir a tomar y demás. Entonces, o profesores que faltan mucho, ¿no? O sea, también... Ese es un tema. Me encontré profesores excelentísimos en el CCH, pero también me encontré profesores ¿Alguno que recuerdes? Malísimo. Sí, uno de biología, muy bueno, el profesor Bisuet. Me acuerdo mucho de él. También un profesor de física, no recuerdo ahorita su nombre, pero buenísimo, ¿no? O sea, ellos como desencadenaron muchas cosas en mi vida. Justo por eso te pregunto, porque luego es un profe el que te encamina mira, me gusta esta materia. Y de ahí encaminas pues esta carrera la tiene. Justo. Entonces, o sea, te decía del deporte. Sí. O sea, a mí me ayudó muchísimo porque tenía un tiempo muerto y corría a las canchas, ¿no? O sea, yo iba siempre con mi balón, ¿no? Y entonces, y a buscar reta, ¿no? O sea, sabía que no llegaba el profe y a las canchas, ¿no? O sea, corría, ¿no? Tenía tiempo muerto a las canchas, ¿no? Entonces sí fue un refugio que, ¿sabes qué? Yo no quiero drogas, beber, el deporte. Entonces confirmamos que es el refugio de, ¿sabes qué? Las adicciones se pueden evitar con el deporte siempre y cuando las personas lo practiquen, porque también si vas a un deporte y no se te da o no eres bueno y te empiezan a excluir, porque pasa, por ejemplo, en el fútbol, ¿quién es el que se pone de portero? El gordito. Sí. ¿No? Entonces, ya lo habías practicado, ibas a una reta y ahí vas, al final del día es competir, que es lo que nos llena y nos distrae, porque si vas y no compites y le ganas a todos, no te vas a distraer, no te vas a divertir. Entonces, si te ibas a refugiar en el deporte y estabas distraído, pues tenías todo completo. Tenías educación más deporte. Y en tu caso que tenías la libertad. Y hay algo bien curioso. O sea, no sé por qué lo hacían, pero había un día de la semana, creo que los lunes, no abrían las canchas. Entonces, yo decía, ¿cómo, no? O sea... Claro. Y de repente nos brincábamos, ¿no? O sea, si veíamos que no había quien estuviera vigilando, nos brincábamos y ya nos regañaban, ¿no? Pues ya no salíamos, ¿no? Pero yo no sé por qué hacían eso. O sea, también como que había muchos alumnos que se iban a jugar y dejaban también sus clases, ¿no? Entonces yo creo que también
Claro, es algo unas por otras. Por eso digo que debe estar el equilibrio de la parte educativa controlar. y el deporte. Y ahora, tu proceso de CCH, ¿qué materia fue la que más se te dificultó? Así como en la secundaria ya me platicaste, ¿ahorita qué pasó? Pues creo que, o sea, que se me haya dificultado. Ninguna. Ninguna, ¿no? O sea, Ok. yo me enfoqué, dije, voy a hacer todo lo que me pidan Ok. y voy a entregar todo lo que me pidan. O sea, y Ok. no se me hizo complicado. Simplemente, pues me enfocaba a hacer todo, ¿no? O sea, no dejé una tarea por no entregar, o sea. Y entonces, justo ahí empecé a subir mi nivel académico muchísimo, ¿no? O sea, tanto que tuve 3 o 4 semestres, 10 cerrado. O sea, Wow. 10 cerrado. Por Recuerdo eso que les decía que Jordan no es parte de la media, para que no piensen, no estudió yo también. Ojo, hay casos especiales como el de él. tuve 10 cerrado. De hecho, el rector en ese momento, el José Narro, me acuerdo que me citó junto con alumnos de excelencia de todas las escuelas de la UNAM, Wow. ¿no? Los alumnos que habían llevado más de 3 semestres con 10 cerrado. Nos citó y nos dio un reconocimiento. Sentí muy padre porque invité a mi mamá, ¿no? Claro. Y entonces fue algo muy bonito. Me acuerdo mucho que fue en el auditorio de la Facultad de Medicina. Wow. Entonces sentí muy bonito, ¿no? O sea, 10 cerrado, Jordan. el llevar el Después de promedio que de- venías de la secundaria, de que 10 cerrado. Sí. Wow. Entonces, no se me. Pues sí, en algún momento yo creo que actividades o demás que. Pero que se me complicara, ¿no? O sea, se me hizo como, pues solamente Fácil. cumplir, ¿no? Y si te pones a ver lo que te explica el profesor, pues sale, ¿no? O sea, no. ¿Tuviste novia, Jordan, en ese entonces? Sí, Y sin lamentablemente. tema. Pero sin tema, no fue una distracción. No. O sea, la verdad es que yo también justo la empujaba mucho, ¿no? Para Ok. que O sea, sí te aportó. para que entrara a sus clases, todo, ¿no? Es que- Era un año más chica que yo, entonces justo pues siempre era como, entra a tus clases, ¿no? Ya si no llega tu profe, pues ya nos vemos y demás, ¿no? Esa es Pero- otra variable, la parte del noviazgo, Sí, sí, tanto sí. de mujer a hombre como de hombre a mujer, de decir, o te apoyo o te jalo al hoyo. Sí. ¿Me explico? Entonces, pues en ocasiones a lo mejor me decía, no, pues vámonos, ¿no? Yo, no, pues yo voy a entrar a mi clase, ¿no? Ok. Y en algún punto yo creo que rocé como también caerle mal a algunos compañeros o demás, porque, o sea, yo sí me esperaba que llegara el profesor, porque como también hacía 1 hora y cacho de camino, o sea, decía, venir hasta acá y para que no llegue el profe, Claro. no, Sí, eras como el aplicado, el que llaman el en un nerd, de esto punto y lo sí, otro. sí, llegué a ser odiado por muchos por eso, pero fíjate que, o sea, fue bien curioso porque ni siquiera creé amistades yo ¿En en CCH? CCH, o sea, salvo el amigo con el que ya me llevaba Sí. y otro par de amigos a lo mejor pero hoy en día no va nadie porque como que yo Sí, estabas enfocado. me enfoqué, ¿no? Entonces no... Que es algo, otra vez, muy raro. Sobre todo me esa edad. enfoqué y y lo saqué, ¿no? Entonces, cuando ya hubo el momento de elegir carrera, una de las materias que más me gustó en el CCH fue física. O sea, física para mí fue wow, ¿no? O ¿Por sea, qué, Jordan? Porque la física como la dan en el CCH no es un aula común, como en algunas otras prepas, ¿no? Sino que la clase la tomas en un laboratorio. Ok. Entonces, si el profe pues tiene ganas y demás, pues tiene un montón de cosas ahí. O sea, cada laboratorio, haz de cuenta que son 2 laboratorios y en medio está pues un lugar donde hay un laboratorista Sí. y ahí los profesores pueden pedir un montón de material. Entonces las clases pueden ser súper didácticas, ¿no? Y te pueden ser súper interesantes, ¿no? Porque Claro. pues hay un montón de material que tiene la UNAM que no solamente se queda en la parte teórica, ¿no? Entonces, esa parte a mí me encantó porque veíamos la teoría y enseguida era hacer un experimento o algo, medir y todo, ¿no? O Ok. sea, yo sé que en algunas otras escuelas, pues la física la ven como solamente hacer problemas o... Pero cuando ya empiezas a ver que se encuentra en tu día a día, Sí. a mí me encantó, ¿no? O sea, fue como, wow. Ok. Entonces, la física para mí me brillaron los ojos Ok. y iba hacia allá, ¿no? O sea, originalmente
Cuando ya llega la elección de carrera, o sea, al final en el CCH. Pero perdóname que te interrumpa. ¿En qué año empezaste a pensar en esto? En el último año. Hasta ahí empezaste a pensar. El mismo CCH te empieza. Creo que física la llevas en 2 momentos en el CCH. O sea, ¿tú no habías pensado antes a qué te ibas a dedicar o qué ibas a estudiar? Me empezaba a llamar la atención la ingeniería. Ok. Pero. ¿Por la influencia de tu no hermano? Lo tenía, ajá, por la influencia de mi hermano, no lo tenía muy claro. Había algunas otras cosas ahí que. O sea, de repente, como que te empiezan a brillar. En algún momento me gustó mucho la filosofía, ¿no? O sea, cuando vi cómo me daban la filosofía ahí, dije, wow, ¿no? O sea, entonces en algún momento dije, filosofía. Pero son como foquitos que se prenden y después dices, no, filosofía. ¿No? Después, no sé, me acuerdo mucho de un profesor que nos dio derecho, que discutimos, me acuerdo que nos tomamos, o sea, que dijo, hoy vamos a hablar qué es justicia, ¿no? Y 2 horas, ¿no? Hablando qué es justicia, ¿no? Y después nos dice, vayan a la biblioteca y vimos un estante lleno de libros que trataban de definir la justicia. Okay. Entonces dije, wow, ¿no? Entonces en algún momento dije, abogado. Derecho. Y después, no, abogado no. Sí. Entonces, pues al llevar tantas materias te van generando curiosidad, ¿no? Y intereses y demás, pero al final, pues también tienes que ver las habilidades que tú tienes, ¿no? Entonces, al final la materia que más prendió ese foquito y no se apagó fue física. Okay. Física fue así como, wow, ¿no? Entonces, en el CCH, no sé si lo sigan haciendo, pero era algo bien padre, ojalá lo sigan haciendo, que era que había una semana donde los alumnos del último año se iban a las facultades a la que querían estudiar, ¿no? Okay. O sea, si querías estudiar ciencias, pues te ibas a la facultad de ciencias, si querías estudiar ingeniería, a la facultad de ingenierías. Entonces, como que te recibían como grupo allá, ¿no? Y entonces te mandaban a las clases que creo que veían como más visuales o más interesantes, claro, ¿no? Entonces, eso es algo padrísimo. Ojalá lo hagan o sea, que no solo las escuelas de la UNAM, ojalá lo hagan con todas las escuelas, porque te sientes parte de pláticas con los universitarios, ¿no? Y entonces tomas una mejor decisión y una mejor elección. Sí, porque lo vives ya real, ¿no? Uh-huh. No como alguien que hace su examen solo por me dijo fulanito, sutanito, que ahí está bien. Uh-huh. Entonces, o sea, tú lo viviste antes eso es algo padrísimo, ¿no? Y entonces yo decidí en esa ocasión irme a la Facultad de Ciencias, ¿no? Porque yo quería estudiar física. Entonces fui a la Facultad de Ciencias, llegué y dije, wow, ¿no? O sea, había un edificio, el Tlahuizcalpan, que era nuevecito, ¿no? Bonito, dije, está padricísimo, ¿no? Pero también decía, del otro lado del circuito estaba ingeniería, ¿no? Y también como que mis amigos que se habían ido para allá, o sea, como que, a ver, tú ahora tienes clase, vamos, ¿no? A ver qué onda con la ingeniería, ¿no? Entonces, al final, mi decisión la dejé un tanto porque por la parte económica, ¿no? O sea, como que investigué, dije, ¿qué tiene más campo de trabajo? ¿No? Sí. O sea, un físico o un ingeniero, ¿no? No investigué de forma correcta, ¿no? Porque me acuerdo mucho que le pregunté a un alumno ahí de física, ¿no? Oye, ¿y de qué puede trabajar un físico, no? Muy directo, ¿no? A un alumno que ya estaba en los últimos semestres, ¿no? Y me acuerdo que me dijo, pues mira, yo creo que a lo mejor él estaba haciendo su tesis de eso. Claro. Y me dijo, mira, pues un físico, pues a lo mejor puede hacer videojuegos, ¿no? Porque cómo cae un coche, ¿no? En un videojuego, pues tiene que seguir más o menos cómo es en la vida real y demás. Entonces, o ser docente, ¿no? Y entonces yo me quedé así de, pues, no era lo que a mí o sea, dije, no me gustaría hacer eso, ¿no? O sea, okay. No me veía ahí, ¿no? Entonces, ese alumno, no sé quién sea, o sea, que le pregunté nada más. O sea, te lo encontraste y ya. En la semana no me acuerdo si era la semana de la ciencia o semana de universidad, ¿cómo se llamaba? Ahí le pregunté, era uno de los que nos expuso ahí alguna materia o que nos dio alguna clase. Entonces él como que apagó ese foquito, ¿no? Entonces, después me fui a ingeniería, ¿no? Pero dije, ingeniería tiene mucho que ver con física. Claro. Entonces dije, voy a escoger la ingeniería que tenga más física. Entonces dije, ¿cuál es la ingeniería que tiene más física? Pues ingeniería mecánica.
La ingeniería mecánica, malamente muchos la relacionan con coches. Sí. Pero la mecánica no tiene que ver con coches. Pues es el Bueno, día a sí día. tiene que ver, pero no la ingeniería mecánica es un ingeniero automotriz. Y es Claro. algo que tienen que tener muy claro, porque luego hay muchos alumnos que les gustan los coches y se quieren ingeniería mecánica. Claro. Ojo, no, o sea, sí puedes enfocarte hacia allá, pero ¿qué es la mecánica? Pues la mecánica es la rama de la física que se dedica a estudiar las cosas que están en movimiento o que están quietas. O sea, todo, ¿no? O sea, todo lo que está en movimiento o está quieto. Ahí lo estudia la mecánica. Entonces, elegí esa ingeniería porque es la que tenía más física. Ok. Entonces, Tuviste pase reglamentario, ¿no? tuve pase reglamentado, Ok. ¿no? Pero aquí ya es donde empieza a sufrir la historia, ¿no? Porque la viví muy bien en el CCH y pues, fui alumno de excelencia, Sí. ¿no? Pero justo cuando ya empecé a ver lo que necesitaba para ingeniería, me di cuenta que las bases que me habían dado no eran suficientes, ¿no? O sea, al final yo fui un alumno de excelencia porque entregaba los trabajos y eso te ayuda un montón. Claro. O sea, eso Eras cumplido. Era cumplido, ¿no? Ok. Y los exámenes, pues si medio leías, pues los sacabas, ¿no? O sea, Ok. no. Pero me di cuenta que no tenía las bases completas para la ingeniería. Ok. Entonces, entro a ingeniería y me empieza a ir mal, ¿no? Entonces, para mí fue como, ¿qué está pasando, no? O sea, porque me empiezan a dar exámenes con 2 de calificación, con 1.5, con 0.3. Entonces era Claro. como, algo está mal, ¿no? Algo no hice correcto. Claro. Entonces me di cuenta que mis bases matemáticas no eran buenas. Y era lo mismo para la mayoría de los compañeros, ¿no? O sea, Sí. que entraron a ingeniería mecánica. Y ahí es donde empiezo a buscar un salvavidas, ¿no? De, oye, ¿qué? O sea, necesito ponerme las pilas en matemáticas porque si no, Vaya. voy a ser de las estadísticas de los alumnos que no terminan, ¿no? O que Claro. desertan o que se cambian de carrera o demás. Entonces, sí es fuerte el cambio, ¿no? Te digo, y aún siendo alumno de 10, me topé contra pared, ¿no? Claro. O sea, no reprobé todas las materias porque pues también había algunas que haciendo las cosas que venía haciendo en la prepa podía salvarlas, ¿no? Pero me di cuenta que no era todo. Y ahí encontraste con Amat. Y ahí fue donde yo empecé a buscar un curso. O sea, yo quería como una aspirina, ¿no? O sea, me la tomo y ya Sí. Lo que sigue. lo que sigue, ¿no? O sea, yo decía, ¿no? Yo necesito saber cálculo, ¿no? Porque en mi pensar decía, pues yo sí sé aritmética, álgebra. Entonces, nunca había destacado en matemáticas, ¿eh? O sea, pues, alumno promedio en matemáticas, o sea, como la media, ¿no? Ni reprobaba y pasaba, ¿no? Y si Claro. entregaba lo que tenía que entregar, pues eso te subía puntos. O sea, y demás. llegaste ya estando en ingeniería con Amat. Llegué justo estando creo que empecé el primer Semestre y corre. mes y me di cuenta que no, entonces empecé a buscar. Y fue que me encontré con el diplomado en matemáticas, que para mí fue un curso que me cambió por completo la vida. La vida. ¿no? Lamentablemente era un curso muy largo, ¿no? Entonces yo necesitaba algo como más rápido, ¿no? Sí. Pero pues dije, al final, pues es lo que hay, ¿no? Ya trabajaba, entonces también ahí, Ahí quiero hacer un hincapié, sobre todo para la audiencia y de por qué estamos entrevistando a Jordan y de por qué es este podcast. Perdóname que te interrumpa un poco. Jordan, por ejemplo, llegó a Colegio Nacional de Matemáticas estando en ingeniería, después de la historia que ya hemos estado platicando, pero justo en este tipo de personas son en las que me quiero enfocar. Jordan hoy en día es director de un plantel de CONAMAT. Lo platico porque nos queda un poco de tiempo. uh-huh. Es director de un plantel de CONAMAT, ha sido asesor de libros de apoyo educativo, ha sido asesor de libros que están ahorita en coasociación con Pearson, que es una de las editoriales más grandes del mundo. Ha sido escritor también, ¿verdad? También. Autor. Uh-huh. Ha llegado muy lejos dentro del grupo por una decisión, y como él lo comenta, decisiones pequeñas que influyen en tu vida y que pueden cambiarte para bien, que justo es lo que buscamos dentro de CONAMAT, cambiar vidas con apoyo de la educación para mejorar. Ese es el caso específico de Jordan que nos está platicando y que ahorita vamos a continuar.
de cómo una pequeña decisión puede cambiar tu vida. Y eso es lo que buscamos nosotros. Perdóname que te haya interrumpido, pero sí quería hacer hincapié de quién es Jordan el día de hoy. Es el sostén de su familia, tiene una familia estable, es cabeza de su familia, tiene a su esposa. Y es lo que yo busco, entrevistar a personas que tengan una vida útil y feliz, no ya es que el millonario, a lo mejor y lo entrevisto en algún momento, no me cierro, pero es lo que yo quiero dejar ver, el día a día, cómo puedes cambiar tu vida con ayuda de la ocasión y tener una vida feliz. No tienes que ser millonario, lo que está hoy en día en redes sociales de todos son millonarios, si eres millonario eres exitoso y si no, no vales nada. No, hay gente que, como mi amigo Jordan, tuvo un cambio en su vida, se puso las pilas con ayuda de la educación y hoy tiene una vida, para mí, de admirar. Porque es una vida de admirar el que llegues a ese punto y es lo que estamos buscando. Continúa, por favor, amigo. Sí, entonces, la verdad es que el diplomado de matemáticas me abrió por completo mi vida. No tenía para pagar el curso. O sea, eso es algo que... me acuerdo que una tía que quiero mucho, que lamentablemente falleció hace un año, pero ella me ayudó. O sea, le dije, tía, necesito pagar un curso, ¿no? Me acuerdo que costaba creo que 7,000 pesos en ese momento. Y le dije, tía, préstame 7,000 pesos. Y mi tía fue era muy como desconfiada, ¿no? O sea, un adolescente te pide 7,000 pesos, ¿no? ¿En qué andas, no? ¿Debes algo? ¿A quién? Dime, ¿no? ¿Qué vas a hacer? No, tía, es que quiero tomar un curso de matemáticas. Y no me creía, o sea, era como, no te creo, ¿no? Y me acompañó a hacer la inscripción, ¿no? Para corroborar que sí te estés inscribiendo. Sí te presto el dinero, pero pues quiero ver, ¿no? Y ya cuando vio que sí, tomé mi curso aquí en Narvarte, ¿no? Entonces, yo confío, ¿no? Porque ya hizo la inscripción, pagó y todo, y entonces tomé el diplomado. Cambió por completo mi perspectiva de las matemáticas, ¿no? Porque de ser un alumno malo el primer semestre en la facultad, me fue subiendo el nivel muchísimo, ¿no? Y pasé de ser un alumno que reprobó a un alumno que empecé a preparar después a alumnos para concursos de matemáticas. Claro. Entonces, sí cambió por completo mi perspectiva de las matemáticas. Me di cuenta que no era malo para las matemáticas, simplemente había muchos huecos que tenía porque no me lo habían enseñado, ¿no? O sea, en el CCH, uno de los profesores que tuve, pues no nos enseñaba gran cosa, ¿no? O sea, pero en sí es un hueco en el sistema educativo en general, en la parte de matemáticas. Entonces, pues yo iba arrastrando ese hueco. No era mal alumno, pero el hueco, o sea, crecía. Que el sistema me dejó, pues cuando ya me enfrenté a donde sí me calificaban con puros exámenes, pues fue donde me topé con pared, ¿no? Entonces, ya avancé en el diplomado, ¿no? Me lo dio uno de los autores del libro, el profesor Arturo Aguilar, y me lo dio el que es actualmente el CEO de CONAMAT, un gran amigo, Emanuel Chema. Ellos dos me impartieron el diplomado y me cambió por completo mi perspectiva de las matemáticas. Tuve un gusto por las matemáticas. Nunca pensé dedicarme a algo que tuviera que ver con matemáticas. Sí. Hoy en día lo hago muy, muy contento, ¿no? Y también el guiar a los chicos que están en ese camino me ayuda a sentir esa satisfacción, ¿no? Yo creo que ese es el pago más grande de esta institución. El que lleguen alumnos y te digan, oye, hoy soy tal cosa, o oye, tú me cambiaste la vida. Hoy en día que soy un poco más social yo, porque antes era muy cerrado, hoy soy más social, me atrevo a hablar con personas que también las voy a traer al podcast, que de repente platicamos y me dicen, oye, ¿a qué te dedicas? No, pues trabajo en CONAMAT. Y es como, yo estuve ahí. ¿Y en qué estuviste? No, pues terminé la prepa ahí, ¿no? Oye, estuve en el diplomado o me ayudaron en un examen. O ¿sabes qué? Gracias a ustedes me gradué, que en tu caso sería eso. Sí, ¿sabes qué? Tenía un problema con matemáticas, lo resolví con CONAMAT y yo creo que ese es el pago más grande. Y creó mi vida CONAMAT, o sea, porque al final mi esposa la conocí dentro de CONAMAT
Fue mi alumna en un momento, no, en ese momento no fue mi novia, pero Sí, hay que hacer hincapié después, no en el momento de que era su alumna. Fue mi alumna, ¿no? Ella la llevaron porque pues iba reprobando, ¿no? Y entonces le empecé a dar clases y nos conocimos, ya después redes sociales, ya sabes, ¿no? La historia. Sí. Y entonces pues yo estoy muy agradecido con Amat pues por eso, ¿no? Claro. Algo que me gustaría platicar, Rafa, es sobre el modelo del diplomado en matemáticas y el modelo de enseñanza en matemáticas. ¿Por qué es muy bueno y por qué funciona? O sea, ¿cuál es el elixir del diplomado? Bueno, muchos de los modelos de enseñanza en matemáticas están basados en modelos de otros países, ¿no? Sí. Hay modelos japoneses, hay modelos de Singapur, hay modelos europeos. Sin embargo, esos modelos no se adecúan al tipo de alumno mexicano. Claro. Entonces, el modelo del diplomado en matemáticas es un alumno creado por nuestro fundador, el ingeniero Arturo Santana. Que lo vamos a tener en algún punto. Que a algún punto esperemos que, a ver si se deja. Exacto. Este modelo, o sea, la verdad es que es muy bueno porque fue creado por un mexicano, ¿no? Para mexicanos. Entonces el modelo se adecúa excelente a cómo aprende un alumno, ¿no? ¿Y qué hace el modelo? Bueno, primero el modelo lo que busca es que el alumno domine la parte mecánica. Muchas veces los sistemas de enseñanza en matemáticas y en otras ciencias buscan detonar primero que el alumno se cuestione, o sea, como detonar un problema y que el alumno busque el camino para... Pero la verdad es que esa es la parte romántica. Claro. Y es muy difícil llegar ahí si no tienes esa base mecánica. Entonces, nuestro modelo, primero hacemos el alumno a mecanizar, ¿no? Primero no te cuestiones, haz esto, repítelo 50 veces, vamos subiendo el grado de dificultad poco a poco, de tal forma que el alumno no se da cuenta y ya está haciendo ejercicios de grado universitario. Sí. Y empezó sin saber sumar, ¿no? Entonces, íbamos cubriendo todos los huecos desde aritmética, álgebra, geometría y trigonometría, geometría analítica, cálculo diferencial y cálculo integral. Entonces, va subiendo como una escalera, va cubriendo todos esos huecos. Y ya una vez que el alumno tiene esa base algorítmica, ya puede empezar a razonar. Claro. Yo sé que hay muchas personas que cuestionan esta forma de enseñanza, ¿no? Porque dicen, no, es que primero el alumno tiene que pensar. Pero bueno, hoy en día que yo que imparto el diplomado, me doy cuenta que no es así. O sea, primero, por ejemplo, en las divisiones. Pues sí, el concepto de división, pues que tienes que partir una parte en cierto número de partes, pues está padre y sí el alumno lo va a entender, ¿no? Pero necesita esa parte algorítmica, ¿no? De la casita, del número de arriba, arrastrar el residuo, demás, repetir. O sea, esa parte algorítmica es sumamente importante y es la parte repetitiva que el alumno requiere estar trabajando para que cuando ya trabaje su parte de razonamiento, ya él tenga herramientas para poder resolver esa parte, ¿no? Sí. Entonces ya llegas a resolver problemas muy complejos en cálculo, pero pues ya la aritmética, la álgebra, la geometría ya no es un problema, ¿no? O sea, ya lo tienes dominado. Entonces ese es el gran éxito del diplomado. El diplomado está basado en uno de los libros más vendidos de matemáticas, ¿no? Que es el Matemáticas Simplificadas, que es un libro excelente que lo incluye todo, ¿no? La verdad es que para profesores, para alumnos, para papás, es un gran material. O sea, ese libro a mí me encanta. O sea, soy muy bueno vendiendo ese libro, ¿no? Me encanta. O sea, les ayuda mucho a los chicos. Entonces, la verdad es que ese es el diplomado en matemáticas. Yo se los recomiendo. O sea, yo siempre les digo a mis alumnos, porque los sigo dando, llevo como 10 años dando el diplomado. Para hacer hincapié, Jordan es director del CONAMAT que está en Coajimalpa y él imparte el diplomado para que lo podamos agregar al final ahí con las redes, lo puedan seguir, se puedan acercar con él en el municipio. ¿Es municipio Coajimalpa? No, es alcaldía. Es alcaldía, ¿verdad? Sí. En la alcaldía de Coajimalpa. ¿En qué dirección estás, amigo? En Castorena 484, en el Yaqui. Ok. Y justo ese es uno de sus éxitos más grandes, que él imparte el diplomado. Sí, imparte el diplomado. Tengo ahorita... Van 45 alumnos conmigo todos los sábados. Van conmigo 45 alumnos al diplomado de matemáticas. Me gusta, es como el dulcecito de
Porque aunque tengo más profesores que lo pueden impartir y demás, Claro. a mí me gusta darlo. O sea, es algo que No, disfruto. y pues por eso es un grupo de 45, porque lo estás dando tú. Sí, me gusta. Los sábados estoy ahí muy contento con los chicos dándolo. Todos son chicos que están justo en la prepa, entonces también siento como esa responsabilidad de encaminarlos en la parte matemática y no quiero que las matemáticas sean un problema para ellos. Ok. Entonces la verdad es que hago muy buena sinergia con ellos. Los chicos que están conmigo han adquirido habilidades altísimas. O sea, llegan chicos conmigo con problemas graves en matemáticas y a los 6 meses me dan la sorpresa de que me dicen, profe, me inscribí al concurso de interprepas de matemáticas. Y yo, wow, ¿no? O sea, ese es el pago más grande. padrísimo, ¿no? O sea, el año pasado tuve a los finalistas, 2 de los finalistas del Interprepas en matemáticas fueron alumnos míos del diplomado. Wow. Y justo viendo su historia, son alumnos que llegaron por problemas en matemáticas. Claro. Entonces, muy, muy contento. O sea, la verdad es que me gusta mucho mi trabajo, me gusta mucho dirigir, porque con Amat cambia vidas, porque justo pues en la edad donde trabajamos con los chicos es donde requieren esa orientación y ese camino y esa... ¿Qué consejo le darías, Jordan, a las personas que quieren seguir tus pasos, que no específicamente el proceso que tú tuviste, pero entrar a un CCH, entrar a la UNAM, hay miles de personas que quieren ese lugar? ¿Qué consejo les darías? Bueno, el consejo que yo les doy, primero es que no sigan los pasos de nadie. No sigas mis pasos, no sigas los pasos de tu papá ni de tu mamá. Pues a veces la presión también familiar Sí, claro. es complicada, ¿no? O sea, luego el linaje de que son abogados y que el alumno siente esa responsabilidad de ser abogado, al carajo, ¿no? O sea, tienes que seguir tu propia vida, seguir tu propio destino, investiga, o sea, el día de hoy acceso a información no es lo mismo enorme. que hace 20 años, ¿no? Entonces... Claro. La verdad que a mí me sorprende que luego hay alumnos que no buscan, o sea, y es como, no manches, o sea, hoy en La día mayoría. es rapidísimo, ¿no? O sea, hazlo y hazlo bien. O sea, siempre les digo a los alumnos, tómate una tarde, o sea, tómate un café y ponte a investigar sobre todas las carreras, todas las escuelas, qué es lo que te llena, qué es lo que te gusta, y entonces a partir de ahí ya toma una decisión. Ahora, requieres prepararte, porque hoy en día la competencia es altísima, ¿no? O sea, por ejemplo, un alumno que quiere medicina, o sea, los aciertos en medicina son 115, creo que fueron este año. O sea, el margen de error es mínimo. O sea, solamente te puedes equivocar en 5 reactivos. La mayoría de mis alumnos quieren medicina. Yo estoy en el oriente. Es una zona que yo quiero mucho. Por ejemplo, yo estoy en el municipio de Chimalhuacán y en Los Reyes La Paz. A mí me llegan personas de todo tipo, pero la mayoría quiere entrar a medicina como para hacer un cambio en sus vidas. Mucha gente tiene la impresión de, Chimalhuacán me van a asaltar. Y no es así. Chimalhuacán es un municipio muy noble donde he preparado a muchísimas personas que han ingresado a la UNAM, que han ingresado al Poli, que han ingresado a UAM, que han ingresado a prepas de prestigio que hoy se rigen por ECOEMS, donde alcanzan un nivel independientemente de dónde vengas, independientemente de la carrera que quieras, pero la mayoría van para medicina y como comenta Jordan, es la excelencia. Buscar la excelencia es trabajar. Sí, yo le digo esforzarte. a mis alumnos, porque también creo que es como moda, ¿no? A veces digo, ni siquiera medicina, tienen sí, claro claro. qué es medicina. Entonces, yo no los desaliento, pero sí no. les digo la realidad, ¿no? Claro. O sea, les digo, mira, las probabilidades de que se queden empiezan a bajar. Entonces, piensa, o sea, si realmente es ahí donde quieres estar, tienes el perfil, ¿no? Y entonces también hay muchos alumnos que después ya me dicen, no, ¿sabes qué? Pues siempre no, o sea, no era lo que me gustaba, ¿no? Y es parte de nuestro trabajo también. Oye, ¿sabes qué? Orientarte. Estas son tus cualidades. Sí, justo. Entonces, a lo mejor hay unos alumnos que me dicen, no, pues es que realmente lo que quiero es enfermería, ¿no? Pues más fácil alcanzarlo, ¿no? O sea, Claro. no te cases con una idea ni con... O sea, muchas veces estás muy no te influenciado. cases con una idea. Eso es muy importante mencionarlo, decir, ya porque en mi caso yo quería ser ingeniero civil desde la primaria porque el fundador de Conamat es ingeniero civil y yo me regía mucho por su modelo, ¿no? de vida. Ya después crecí y yo me incliné por la parte de los negocios, que es lo que a mí me apasiona, la parte de los negocios. No casarte con una idea. Si de un año a otro uno cambia, vas evolucionando, vas creciendo, ¿cómo por qué te vas a casar con una idea que viene arraigada, como tú dices, de mi abuelo, de mi mamá y papá? No, o sea, es lo que tú quieras, investiga, crece, checa, métete, Sí. equivócate. Sí, Porque solo así. si vas a la universidad, pues
métete a las clases. Claro. O sea, ve a CU y no te van a cerrar la puerta. Investiga. O sea, eso es bien, bien valioso. No seas tibio. O sea, como alumno, no seas tibio. O sea, entiende que tu decisión más importante es a la escuela que te vas a ir porque eso va a definir tu vida. Claro. Entonces, desde la preparatoria, el tipo de amigos que vas a tener, la novia que vas a tener. O sea, a veces la novia que tienen ahí ya la embarazan y es para toda la vida, ¿no? Claro. Entonces, sí importa mucho el núcleo en el que te desenvuelves. Entonces, ve por la mejor escuela, ¿no? Y que tenga, o sea, y que cumpla con tu... O sea, que sea la mejor escuela para ti. O sea, la mejor escuela no es la que tiene más puntos, sino la mejor escuela es la que cumple con tu expectativa de vida y lo que tú quieres, ¿no? Entonces... o sea, en el tema de bachillerato, la UNAM no es la única escuela, ¿no? O sea, también está el Politécnico, muy buenas escuelas, ¿no? Están los CONALEPs, que también su sistema es muy bueno. O sea, esa parte de que te desarrollen algo técnico es excelente, ¿no? Entonces, si tu pasión va por ahí, pues investiga. O sea, hay un montón de opciones de escuelas. Siempre y cuando investiguen. Pero investiga, ¿no? Porque si vas siguiendo al hermano, al primo o al vecino, pues a lo mejor... él tiene otras habilidades, otras expectativas de vida, otros intereses. Claro. Entonces, ahí es donde los alumnos luego se empiezan a tropezar. Y en el caso de la universidad, o sea, te vas a dedicar a ello toda tu vida. Entonces, tómate el tiempo de investigar correctamente. Las carreras. O sea, inclusive hay carreras que se llaman igual, pero el plan de estudios es diferente. Entonces, si no te tomas el tiempo de ver si sí es lo que te llena, pues vas a cometer un error. Por ejemplo, arquitectura, no es lo mismo arquitectura en la UAM, arquitectura en CU, sí, ¿no? Claro, porque el enfoque es distinto, ¿no? En la UAM, pues es más hacia parte de diseño, ¿no? De hecho, depende de la división de artes y diseño. Arquitectura en la UNAM depende, o sea, es del área 1. Entonces es más matemática, ¿no? Claro. Más de cálculos. Entonces cambia. Entonces sí investiga, no sigas a nadie, toma tu propio camino, ¿no? Y yo creo que eso va a marcar mucho la diferencia para que tengan éxito. También quiero hacer hincapié en esa parte de investigar. Hay mucha gente que piensa que nada más por ir a algún plantel de nosotros ya tiene que pagar. No, o sea, hay mucha información que te podemos brindar, te podemos orientar sin necesidad de que pagues. Como por ejemplo, este podcast también para eso lo hago, para resolver dudas de personas que digan, oye, yo me estoy inclinando, como en el caso, perdón, en el caso de Jordan, por física, pero ya tomé mi camino de la parte de física, investigué y no me gustó. Y me incliné más por la parte de ingeniería siguiendo mis bases de física. Sí, es lo que quiero y los planteles... O sea, hay personas de todas las áreas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando llega mi coordinador allá en Coajimalpa, es politólogo, ¿no? De ciencias políticas. Entonces, los alumnos que tienen intereses hacia esas carreras, o sea, pues platican con él, ¿no? Entonces, ¿quién mejor para orientarlos? Yo qué les voy a decir de ciencias políticas, ¿no? Justo. Entonces, si les interesa biología, tengo una excelente profesora de biología y ella les platica con pasión y todo de la biología, ¿no? Y te orientan, como tú en este caso. ¿Sabes qué? Yo, los alumnos que van a área 1, pues esos me los chuto yo, ¿no? O sea, todos los que van a elegir ingenierías, física, matemáticas, actuaría, con esos platico yo, pues porque tengo esa expertise de esa área, ¿no? Entonces, va mejor encaminado el consejo, ¿no? O la información que le estás dando al alumno. Y yo se los digo abiertamente. O sea, yo no te voy a hablar de derecho porque pues, yo no soy abogado, ¿no? O sea, ¿qué te voy a decir, no? O sea, o sea, si te digo algo, ni lo escuches, ¿no? Sí. O sea, escucha algo de lo que yo soy experto, ¿no? Entonces... Eso me encanta, Jordan, de ti. O sea, que digas, ¿sabes qué? Tengo los pies en la tierra. Sé que soy esto, te puedo ayudar en esto. Si no puedo, investiga. O si no tengo un equipo, en mi caso... Tengo un equipo que también te puede ayudar. Mi coordinadora, que es la profesora Jessica Martínez, para mí, es la mejor maestra que he conocido en la zona oriente. Y he conocido a muchísimas maestras en secundarias, prepas, universidades. Es mi coordinadora académica. Es apasionada por su trabajo. Cualquier cosa que tú necesites saber, oye, ¿dónde está esta universidad? ¿Cómo entro? ¿Cómo me acerco a este profesor? Si no te lo consigo, y justo es lo que hacemos dentro de CONAMAT. Sí. Ayudarlos, influenciarlos a investigar, a que sepan cómo vas a llegar a determinado lugar
con ayuda de la educación y nosotros te preparamos, ¿no? Porque no solamente damos clases, te preparamos, como comentaba Jordan, a llegar más allá de, y eso me encanta que lo menciones de sal, conoce, no te dejes llevar por lo que te diga papá, mamá. Sí, justo. Me topo mucho eso con alumnos, que a veces esa parte familiar les pesa, ¿no? Pero yo trato de ayudarles un poquito en que se armen de valor y que le digan a papá, mamá, no quiero seguir tus pasos, quiero hacer mi propia historia, ¿no? Jordan, después de este camino tan largo que nos has platicado, ¿cómo te sientes hoy? Me siento muy contento, estoy muy contento con lo que hago. Tengo más proyectos en puerta, ¿no? Algunos relacionados hacia el tema educativo y algunos desarrollados hacia el área ingenieril. Entonces, la verdad es que estoy en una parte de mi vida, tengo 35 años, o sea, me siento con mucho potencial, estoy muy contento, tengo Tienes dos mucho pequeños potencial. de 1 año, ¿no? O sea, también mi pasión ahorita, mi vida está circulando en torno a ellos, ¿no? O sea, Claro. en verlos crecer, en darles lo mejor, ¿no? En que tomen las mejores decisiones, ¿no? Y pues ayudarles en lo que yo pueda, o sea, como la figura de papá, pues que no les falte nada, ¿no? Que siempre tengan a quien acudir si algo se les atora, ¿no? Estoy tratando de implementar cosas que yo he investigado, que he vivido, y no quiero que ellos cometan errores que a lo mejor yo cometí. Como todo papá, ¿no? Es tu trabajo. Es mi trabajo, ¿no? En la parte, o sea, por ejemplo, ahí mi esposa es psicóloga, tiene una maestría en innovación educativa. Wow. Entonces, también Oye, qué buena mancuerna. estamos ahí como que uno de los planes es darles homeschooling, ¿no? A ellos, o sea, yo encargarme de la parte de matemáticas, ciencias, demás, y ella encargarse de las demás materias, ¿no? Wow. Entonces, Es un o sea, proyecto. es un proyecto, Es es el un proyecto plan. más importante de tu vida. Sí. Entonces, porque a veces creo que en algunas ocasiones, o sea, hay muchos años en la escuela que creo que están de más. Entonces, académicamente, que yo conozco los planes de estudio, yo creo que muy chicos pueden aprender a dominar los contenidos de hasta la preparatoria. Claro. Entonces, yo tengo chicos que preparo en CONAMAT de 12 años que ya saben cálculo diferencial e integral. Entonces, y le dan la vuelta a alumnos de ingeniería, o sea, sin tema alguno. Entonces, ahorita ellos también son parte de mi proyecto, ¿no? Entonces, a lo mejor y más adelante decidimos no seguir con el homeschooling, ¿no? Pero, o sea, Eso es lo que yo te comentaba. Año con año uno evoluciona. Lo malo sería no evolucionar. Que un año pienses una cosa y el otro año... Quiero desarrollarles lo mismo. mucho la parte deportiva. Es algo que quiero trabajar mucho con ellos, ¿no? De estar, o sea, en lugar de, no sé, pagar una mensualidad en la escuela, prefiero pagarles un deportivo, ¿no? Y irme con ellos, jugar tenis, jugar squash, Fíjate, jugar... Yo tengo un hijo, es un súper atleta, pero es súper dotado. Mi hijo el mayor. Tengo un hijo de 13 años y tengo una niña de 6. El niño de 13 nació con eso. No es como que yo me lleve el crédito de, no, yo lo hice. No, él ya venía así. Trae un chip ahí bastante bien en la parte de la disciplina. Yo soy muy disciplinado también en los deportes, pero mi hija la estoy inculcando yo. Uh-huh. Tú los tienes chiquitos, está como en proyecto, yo ya lo estoy viviendo. Y si marcas una diferencia en el que estés ahí, oye, justo lo que tú comentabas, errores que yo ya cometí en la parte deportiva, yo soy muy atleta, soy muy competitivo. Sí. Veo la diferencia. O sea, de un mes a otro, ahorita ya está en el equipo competitivo de Olimpiada para gimnasia. Y tiene 6 años y dices, yo no hubiera logrado eso porque mis papás pues no tenían acceso a las cosas que ya tenemos acceso hoy en día. Sí. Me explico. Y no hablo de la parte económica. Hablo del estar presente, de que ya tuvimos errores, ya pasamos por un nivel de educación superior que ya te abre las puertas increíble y ya le das otra vida mejor a los que te vienen siguiendo. Sí, justo. Sí, en la parte deportiva, o sea, mi idea es, a lo mejor no tanto como el rigor de disciplina y demás, pero quiero que lo disfruten, ¿no? Y claro. o sea, jugar yo con ellos todos los deportes que podamos y disfrutarlo, ¿no? O sea, claro. y quiero justo desarrollarles la parte social, es algo que también tengo muy en mente, ¿no? O sea,
o sea, mientras vas creciendo te das cuenta que la parte social es muy, muy importante. Súper importante. A veces en la universidad te cierran, ¿no? A pensar que, y más en la parte de ingeniería, malamente, o sea, te cierran a la parte de pensar que tú eres solo, que vas solo, que tienes que... pero ya cuando te enfrentas al mundo real, te das cuenta que quien tiene más relaciones, conexiones, amigos, demás, pues son aquellas personas que tienen más probabilidades de tener éxito. Entonces es algo que creo que, por ejemplo, cierto sector económico, pues desarrolla muy bien, ¿no? O sea, el tipo de gente con la que se relacionan, codean, pues al final, si crecieron con esos amigos durante toda la vida, pues cuando todos pongan una empresa, pues se van a estar ayudando, empujando entre ellos. Entonces es algo que también la parte social estoy pensando cómo se las súper importante. voy a ir desarrollando, ¿no? Porque es algo que a lo mejor mucha gente la tiene muy natural, ¿no? O sea, la parte social, pero hay algunas otras personas como yo que sí tuvimos que tener un trabajo en ello, ¿no? O sea, Sí, porque, claro. porque a lo mejor creces con ese chip de matemáticas, ¿no? O sea, ni de la ingeniería, ¿no? O sea, y te desconectan de la parte social. ¿No? Entonces ya cuando te das cuenta, entonces dices, ok, tengo que hacer un trabajo y irlo mejorando día con día. Muy bien. Jordan, muchísimas gracias por la oportunidad, por el tiempo. Yo sé que tienes otras cosas. Te repito, te admiro mucho. Repito las cosas. Jordan es ingeniero, egresado de la mejor universidad que hay en este país, como siempre lo comento. Es autor de libros que tienen presencia a nivel mundial. Ha ayudado con más materiales. Da diplomados, es padre de familia, tiene una familia estable, es cabeza de su familia, por lo cual yo te admiro. Te vuelvo a agradecer el tiempo. No sé si te quieras despedir con unas palabras. Sí, muchísimas gracias a todos. La verdad es que ojalá me vuelvas a invitar por acá, Rafa, y podamos desarrollar algún otro tema. La verdad es que en la parte de educación, pues me encanta, ¿no? Entonces, a lo mejor en alguna otra cápsula podemos ahí, a lo mejor hablar de la nueva escuela mexicana, claro. A lo mejor hablar de justo de la ingeniería, ¿no? Sí. Estaría padrísimo. Ojalá les ayude a una toma de decisión a los chicos esta información. No dudes en investigar, o sea, tómate el tiempo de investigar. Sé agradecido con tu familia, con tu mamá, con tu papá. Ese es el mejor consejo que te puedo dar, ¿no? Cuando uno empieza a ser agradecido con su entorno, empiezan a crear cosas muy, muy padres alrededor. Entonces, pues, muchísimas gracias, Rafa. Nos vemos en otra. Ok, gracias, Jordan. Yo para despedirme, mi nombre es Rafael Cuevas. Espero que les haya gustado esta pequeña conversación. Vamos a ir avanzando, es la primera. Me encantó platicar con Jordan, me encantó que se desarrollara este espacio. Yo lo tenía planificado ya desde hace un tiempo. Lo que les puedo decir es que voy a trabajar muy duro para que llegue la mejor información a ustedes que quieren superarse como personas con ayuda de la educación. Muchas gracias, hasta luego.